de las 11 de la mañana y de que estamos arrancando un nuevo bloque, Pato. Así es, gracias a la gente que sigue mandando sus mensajes a través de nuestro WhatsApp. Cari, ¿cuál es el número? 221-675-4444. Bien, Marcela de Magdalena, por ejemplo, que está a pleno opinando sobre la selección y un montón de cosas más. Y a Betty también, que dijo que nos va a mandar tortas fritas. Así que Betty. Sepa Betty que como siempre será muy bienvenida. Claro. Bueno, como contábamos en el bloque anterior, decidimos durante toda esta semana instalar la Semana de la Memoria. No es poca cosa que sean 40 años del golpe militar en el 76. Con distintas historias fuimos repasando un poco lo que pasó en nuestra historia, y la de hoy a mí me llamó mucho la atención porque uno mal que mal está informado sobre casos y situaciones, y este es un hecho del que no ha habido mucha publicidad, o del que no se ha sabido mucho. Estamos hablando de más de 17 integrantes de un equipo de rugby de aquí de La Plata que fueron desaparecidos un poquito antes de que empiece la dictadura y en los inicios también del sangriento proceso. Tenemos un informe para presentarlos y nos metemos con el tema. Mirá. La Plata Rugby Club tiene 20 jugadores desaparecidos. Todo ocurrió en 3 años. El primero, Hernán Roca, fue asesinado en marzo del 75. El último, Julio Álvarez, desapareció en junio del 78. Además de haber compartido la camiseta amarilla del club de Gonet, todos militaban en distintas agrupaciones políticas y la mayoría estudiaba en la Universidad Nacional de La Plata. Pareciera que el destino, el terror, o vaya a saber qué, se ensañó con este grupo de muchachos que en distintos años y en diferentes categorías coincidieron en el club platense. Raúl Barandarian señaló que Hugo Porta dijo alguna vez que el Seven en la Argentina cambió a partir de La Plata en 1973. Y ese equipo duró muy poco. A los 2 o 3 años fue diezmado. Hubiera sido la base de un gran equipo. Fíjate que tuvieron que pasar 20 años para que La Plata saliera campeón por primera vez. Hoy, en Buenos Días Buenos Aires, recordamos a este gran equipo de deportistas representado por Verónica Sánchez Viamonte, la hija de Santiago el Chueco. Ana Balut, hija de Pablo Balut, otro integrante de aquel plantel de primera. Y Raúl Barandarian, compañero de los jugadores de La Plata desaparecidos y amigo íntimo de Otilio Pascua, muerto de varios balazos en uno de los tantos enfrentamientos fraguados por los militares. Bien, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar. No sé si aprovechamos si el informe estuvo bien. Algunos datos pueden estar más o menos correctos. ¿Estuvo todo bien? El apellido del... El apellido. Porque te vi sonreír, por eso. No, es el apellido, pero es que no es fácil, ¿no? No es fácil. Es Barandiarán. No, Barandiarán. Barandiarán. Diarán. Ah, claro. Es vasco. Es vasco. Es vasco. Aunque suena armenio, ¿no? No, porque Barandarian sería armenio. Claro, entonces la I es lo que cambia. Barandiarán. Ahí está, bien. Bueno, Raúl, Ana y Vero, gracias por estar con nosotros. Lo primero que les quiero preguntar, bueno, Raúl, vos seas parte del equipo. Yo era parte. O sea que vos tranquilamente podrías haber sido parte también de los desaparecidos. ¿Tuvo que ver con un viaje que tu salvación, entre comillas, puede ser? Sí, podríamos. A ver, en el año 74, si mis hijos están mirando esto, se van a reír mucho, porque dice que el año 74 debe haber tenido 500 días, dicen. Porque pasaron tantas cosas en mi vida en el año 74. Por tantas cosas que contás de ese año. Tantas cosas que cuentan, sí. El año 74 fue un año complejo en la Argentina, fue un año complejo en la universidad. Cerraron las universidades en octubre del 74, el gobierno de María Estela Martínez de Perón, y todos nosotros, los que jugábamos, todos no, casi todos los que jugábamos en el club teníamos por lo menos un acercamiento a la militancia política que se iba acrecentando. Sí. ¿Puede ser que decían la escuela de guerrilleros a La Plata Rugby Club? Eso yo creo que se dice después. Después. Pero en el momento no. Yo por lo menos nunca lo había escuchado. Me parece que es... Voy a aclarar que sobre estas cosas mucha gente habla sí. No, con además poco conocimiento. Que guerrillero es despectivo. Claro. ¿No? También. Sí, viste que ahora, bueno,
Viste que ahora echan a gente que le dicen ñoquis Claro. y hablan mal de la militancia. Claro. Y no, vos, por supuesto, yo no estoy de acuerdo ni con echar gente, ni con los ñoquis. Ni con que esté mal militar, digamos. Ni con que esté mal militar, todo lo claramente tener contrario. conciencia social y poder ayudarnos. Absolutamente. Siempre, lo que pasa es que en aquel momento estaba muy diferenciado lo que era una militancia tradicional con lo que después implicaba tener como una especie de lucha armada. Ahí es donde Sí, quizás es difícil. Entonces, continuando un poco con los relatos, que lo voy a hacer corto. Dale. En el año 74 yo tenía una militancia incipiente en una agrupación política estudiantil en la Facultad de Arquitectura, inclusive fui candidato a presidente del centro de la Facultad de Arquitectura. Me río porque hay una anécdota muy divertida. La lista éramos 12, Sí. presidente, vice, 12. 12. 7 votos sacamos. Ni la lista. Ni nosotros nos votábamos. Ni la lista. Bueno, cuando está terminando el año 74, yo entro en una crisis personal profunda, no de convicciones políticas, sino personales, difíciles, y coincide con la organización de la gira Europa, la primera gira Europa que hace el club, de la cual yo hasta diciembre del año 74 no había participado. Yo sí jugaba al rugby, sí estaba jugando en primera, pero no participaba ninguno, ni Santiago, ni Otilio, ni Mariano. Estábamos jugando, pero habíamos decidido no viajar a Europa. Lo sentíamos como una contradicción. Sí. Largo, pero bueno. Sí. En diciembre del 74, también por un hecho personal, fortuito, una prima mía se tiene que exiliar. El marido sale por no sé por dónde, pero se exilia en el exterior y mi prima tiene que irse del país y mi padre me pide que la acompañe. Cuando vuelvo de ese acompañamiento a mi prima, a mí me agarra un gran temor por todo lo que estaba sucediendo y ese mismo día yo, para venir de Buenos Aires a La Plata, antes no estaba la autopista, estaba el camino Centenario, no era ni el camino Parque Centenario. Calchaquí, Camino Bosque. Yo, en lugar de seguir a la ciudad de La Plata, entro al club y mi gran amigo y entrenador y compinche, que era Martín Suferquirno, que sabía todo lo nuestro, que nos conocía, que nos quería, me pide ese día que yo no podía dejar de ir a Europa. Yo le comento que yo no tenía plata para ir a Europa y él me dice, yo te presto la plata. Entonces yo a partir de ese momento empecé yo en realidad, mis padres no tenían una posición económica muy holgada, pero me podían pagar. Pero yo era muy rebelde, no quería que nadie me pague. A partir de ese día empiezo a trabajar y empiezo a trabajar en la organización de la gira con una circunstancia, en un hecho también raro. Simultáneamente deja de participar de la organización de la gira Hernán Roca y a mí me dan el sistema, la organización de esa gira tiene un sistema personal de venta de rifas, participación en los eventos y todo lo que había hecho hasta ese momento Hernán, él me lo pasa a mí. Podía pasarse al grupo entero o pasármelo a mí, y él decide pasármelo a mí. Sí. Eso me ayuda mucho económicamente y yo viajo a Europa. Antes de viajar a Europa, en el mes de febrero, yo coordino una reunión con mis referentes políticos y les explico que tengo una crisis personal, sí, que mis convicciones seguían, que podían creer en mí, que yo lo mío no me daba vuelta, pero que viajabas. Viajaba porque necesitaba un tiempo de reflexión. Sí. Esto porque algunas veces se ha dicho que aquellos que dejábamos la militancia después éramos secuestrados. Alguna vez, no sé si han escuchado, que han dicho que aquellos que dejaron la militancia eran secuestrados y que algunos de los 30.000 muertos desaparecidos son esos. No. Bueno, yo lo puedo en carne propia explicar que yo la dejé. Y cuando volví a tener una reunión, fueron 45 días, ahí tuvimos la terrible noticia cuando estábamos subiendo el avión de vuelta en Italia. Que ahí empezaron las desapariciones. Que ahí habían matado a Hernán Roca. Nosotros nos enteramos en el aeropuerto de Roma, nos separan para avisarnos que había pasado eso. Entonces,
Sí, yo siempre lo digo y no me... Digamos, el jugador de rugby no es que no tiene miedo, simplemente que aprende a afrontar los miedos. Afrontar los miedos. No miedo. Y yo creo que en su momento, yo creo que estoy vivo porque en su momento tuve miedo. Vos... Me separé, pero igualmente yo militaba en una agrupación que yo era tan rebelde, que era totalmente distinta a todos mis compañeros del club de rugby. Claro. Así que por eso yo tampoco fui denunciado en las torturas. Seguro que hubo a mis compañeros de rugby, yo no tuve nunca nada, porque yo era muy amigo de ellos, hice alguna gestión, hicimos algunos movimientos para cuidarlos. A Otilio en algún momento, lo tuvimos escondido en una casa. Bueno, yo viajé con ellos, ya ellos clandestinos, viajé a jugar un Seven. Jugamos un Seven clandestino, una cosa rara, en Tandil. Sí. Y bueno, los escondimos. Ahora me vas a contar un poco más porque la parte deportiva ahí en el informe hablaba Porta, pero quiero preguntarles a ustedes, digo, pensaba recién mientras escuchaba a Raúl lo fuerte que debe ser para ustedes imaginarse a sus viejos, ¿no? Jóvenes, compañeros de Raúl, un poco es estarlo viendo cuando él habla, ¿no? Es imaginarse compañeros y amigos, ¿no? ¿Cómo empezaron a tener ustedes las primeras veces conciencia de este tipo de historia? ¿Te acordás vos cómo te enteraste qué le había pasado a tu viejo? En realidad, digamos, en mi caso, bueno, cada caso es distinto, mi familia, mis viejos se los llevan cuando yo tenía 3 años, mi hermana 2, vivíamos en Mar del Plata, y estaban en Mar del Plata mi papá, mi mamá, el papá de Ana, Otilio Pascua, en un departamento que compartían militancia también. Ya, además de ser amigos del club y de la vida, compartían militancia en el mismo partido político. Cuando se la veían venir brava, mi mamá, porque estaba cayendo en un operativo que se llamaba Operativo Escoba, que cayó toda la agrupación donde ellos militaban. A lo que apuntaban era a esas agrupaciones, digo, ¿lo del club fue más casual o hubo algo en el club particular? No, el tema de lo casual en realidad, para mí, estas son teorías, ¿verdad? Obvio. Tienen que ver con la conformación de la gente que va al Club La Plata, digamos, distinto en ese caso de los clubes grandes de capital, o qué sé yo, que era clase media universitaria. Claro. Entonces, la clase media universitaria, sobre todo en La Plata, tenía una participación una política social muy distinta, grande. claro. Y además hoy estaban hablando de esto, de la militancia o no. La militancia en esa época, o sea, también hay que contextualizarla. Claro. Estamos cerca del Mayo francés, cerca de la Revolución de Cuba. Había un contexto político totalmente distinto donde la lucha armada también estaba justificada, digamos, porque se habían ganado revoluciones por esos medios. Era, o sea, no se veía como algo loco, digamos, era algo que era estaba algo floreciendo y que la juventud iba al frente. Era algo como posible, era algo posible la revolución, digamos. Claro. Entonces, hay que meterlo dentro de ese contexto también. Y todo el mundo militaba. Sí. Todo el en mundo mayor militaba. o menor medida, por decirlo de alguna Todo el manera. mundo tenía una participación política. Bueno, es que ahí es lo que me imagino que debe ser muy duro y mucho de lo que vos decías recién tiene cuando empezás a sentir el miedo y el empezar a tratar de separarte o ir al frente o correrte, ¿no? Bueno, por eso mismo, el miedo viene después, Claro. en realidad. Así lo veo yo, ¿no? Yo ya tengo 40 años y soy 20 años mayor a mis padres. Que eso también, vos me decís cómo lo veo, yo nunca lo podría ver a mi papá con canas. Claro, porque a mi papá tengo una imagen de los 20 años. Claro. Entonces lo veo más como mi hija mayor que como mi viejo. Entonces es muy difícil hablar de un padre que no tuviste o lo tuviste, tipo un prócer ahí arriba, porque yo lo levanto y a los desaparecidos se los levanta y mi familia los levantó. Entonces es difícil verlo. Claro. Bueno, volviendo a mi caso, digamos, yo a los 3 años mi mamá llama por teléfono a mi abuela, Erenia, que ahora es madre de Plaza de Mayo, diciendo que la cosa estaba difícil. No, que ella estaba enferma, había dicho, que nos vengan a buscar, porque no querían preocupar a nadie. Mi abuela nos va a buscar a Mar del Plata, sabiendo que era la última vez que veía a mis viejos y a todos, y nos trae a La Plata. El día que se quemaba el Teatro Argentino. Yo voy a meter datos así de color como vos. El día que quemaban el Teatro Argentino, mi abuela va a buscarnos. Una semana después, caen al departamento y se llevan a mi viejo, al viejo de Anita, a Otilio, a todos, y a mi vieja. Así que, y a mi mamá, sí. O sea, esa es la situación. Me crió mi familia, mis 2 abuelas, mis 2 familias son impecables, porque nunca, ni hubo conflicto entre ellas y siempre me dijeron la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Si ellos no sabían qué había pasado con mis viejos. Entonces yo los esperé.
Claro. Hasta que llegó Alfonsín, yo los esperé, porque mi familia los esperaba. Claro. Esperaba que estén, esperaba que aparezcan vivos. Entonces yo... Siempre se dice que es lo más duro que tiene el tema de la desaparición, ¿no? Esa cosa de no poder cerrar el círculo. ¿Al día de hoy siguen desaparecidos? Sí, porque no encontraron los huesos de los restos. Pero igualmente, más allá de eso, o que hoy estén o no estén, a mí de la cabeza no me saca nadie toda la infancia volver de la escuela a mi casa esperando que esté mi mamá. Que esté. Ana, ¿y vos te acordás cómo te pegaba de chica? Ella decía recién empezar a construir esa imagen casi de prócer, pero en principio, ¿cómo fue para vos? Sí, no, también fue muy parecido por ahí a lo que cuenta Vero. Yo también tenía 2 años. O sea que los recuerdos que tengo de mi viejo son prácticamente nulos. A mí me tocó declarar el año pasado en el juicio que se hizo por base naval, que fue donde estuvo secuestrado, el centro clandestino donde estuvo secuestrado mi papá. Y bueno, un poco intentaba transmitirle eso al tribunal, que la verdad que yo no tenía ningún recuerdo propio, o sea, todo lo que uno puede construir en relación a la imagen de ellos es a partir de lo que te han ido transmitiendo, tanto la familia como los amigos, por eso me encanta escucharlo a Raúl todas las veces que puedo, pero es eso lo que uno tiene como para construir esa imagen y la propia subjetividad. Después fueron parte de la agrupación Hijos. Sí, pasamos en distintos momentos. Porque debe ser un tema también eso, ¿no? Embanderarse y decir, bueno, peleo por eso, cómo manejás el dolor en el momento de decir, bueno, quiero saber realmente, quiero que sea justicia, me corro, me cuido un poquito. Debe ser muy particular para cada uno, ¿no? La vida después con esa historia. En realidad pasó mucho, digamos, ¿cómo encontrás a tus viejos? Digamos, ¿de qué manera los encontrás y los haces visibles? En mi caso, primero fue haber tenido a mi hija mayor, que me encontré con mi mamá siendo yo madre. Digamos, ahí es donde te los encontrás. ¿Por qué? En la relación. En la relación. O sea, en pensar como yo cómo pienso te hubiese en mi hijo. tratado a vos. Exacto. Claro. Reconstruyo esa relación porque yo la vuelvo a vivenciar desde otro lugar. Y donde los encontré a mis viejos también es en Hijos, donde me empecé y además no se hablaba en esa época. No. Hijos tienen un valor fundamental en la historia de lo que pasó con el proceso, en la época que durante la democracia mucho se silenció, porque no las imágenes de los escraches, por ejemplo, que después por cualquier pavada se habla de la palabra escrache, digo, fueron los hijos los que no les quedó otra que escrachar porque no se hablaba del tema y tuvieron que buscar la manera combativa de reinstalar el tema. En el inicio de Hijos, digamos, que yo me sumé más adelante, pero bueno, tenía que ver con cuestiones personales, como cada uno iba asimilando su historia, porque no es fácil. Te encontrás de repente que no sos el único que no festejó el Día de la Familia en el jardín ni en la escuela, que no le hacía el portarretrato del Día de la Madre a la madre, se lo hacía al tío, al abuelo, al primo o a la vecina, digamos. Esas cosas que éramos nosotros solitos, o vos y tu hermano. Los hermanos de una manera increíble. Exacto. Entonces encontramos un par y un alivio de decir, bueno, hay otro con mi historia. Eso para arrancar. Y después empezar una toma de conciencia y empezar con un tipo de militancia más allá de lo que podía ser las madres o las abuelas que buscaban, sino buscar justicia. Y esto que decís vos de los scratches, para mí es algo fundamental en los hijos. Es buscar justicia, o sea, el Estado. Aparte en ese grito rebelde de no ser hace justicia, la justicia la hacemos nosotros. Igual. No, señalamos aunque sea. Porque señalamos si no queremos vivir. Es una manera de hacer justicia. Es como el viejo cuento, ¿no? Del rey está desnudo, que ese niño al que señala, es decir, se están haciendo todos los boludos, son los hijos los que dicen, además, acá pasó algo. Realmente el tema de las desapariciones y los asesinatos y demás realmente fue un miedo que caló tan hondo que al día de hoy realmente muchas personas se deben estar enterando que en La Plata Rugby Club, digamos, que es un lugar, el rugby es un lugar al que va gente de clase media, acomodada, que hoy no milita. ¿No? A diferencia de, o milita menos, en menor cantidad, a diferencia de aquella época donde si se llega a decir que es escuela de guerrilleros, es porque evidentemente es un lugar donde se debate política. Entonces se necesita estigmatizar para atacar. Y bueno, el efecto por ahí un poco es ese, y entonces quería preguntarles, ¿qué sienten ustedes con la llegada de Obama en estas vísperas del 40 aniversario hoy? La cara de Raúl. La verdad, primera impresión que nos pasó a todos fue ver las banderas colgadas de Estados Unidos. Ya sé que es una cuestión de protocolo, el 24 de marzo, la Semana de la Memoria, en un año donde se cumplen los 40 años del golpe de Estado, es muy fuerte. Cuando es casi provocativo. Cuando provocativo. El rol de Estados Unidos en las dictaduras latinoamericanas fue fuerte,
tuvo una banca muy grande, digamos. Entonces, es chocante, digamos. No es agradable, no es algo... es violento, digamos. Y encima es violento porque mal que mal, volviendo... O sea, puede venir la semana que viene, claro, no sé, cual. o sea, no, pero ahora. aparte, volviendo con esto que hablábamos recién de lo que pasó durante la democracia, es más violento, porque si hubiese pasado durante el menemismo sería más lógico con lo que se estaba pasando. Pero en el inconsciente nuestro está que venimos de años de un gobierno que te guste o no, mal que mal, gestual o realmente, hizo cosas con los derechos humanos que los gobiernos anteriores no. Entonces, ese péndulo de esa sensación de que por lo menos el tema estaba presente, a que ahora esté Obama, es más fuerte todavía la diferencia. Es fuerte y yo creo que también, esto es una opinión personal, habla un poco del gobierno actual, digamos. Sí. Eso yo, digamos, no comparto un montón de cuestiones con el gobierno actual y me parece, o sea, una provocación más del gobierno, digamos, hacia ciertos sectores y hacia el propio y la historia del país, digamos. Y eso me parece más grave todavía, digamos. Tener un presidente que permite estas cosas me parece... duro. Sí, hoy la escuchaba a Estela Carlotto en una entrevista en radio que decía que probablemente hasta el propio Macri esté incómodo con la decisión de Obama de venir para el 24, porque en realidad él en su política pública en el gobierno de la ciudad tampoco había tenido una demostración de interés respecto a esta temática. Vale. Entonces tampoco es que tiene mucho para mostrar, sino más bien ponerlo en una posición incómoda. Pero bueno, sí, también lo siento como una provocación. Raúl, recién en el informe escuchaba lo de Porta, ¿no? Y tira algo que muchas veces es casi un lugar común decir que hay un hueco generacional, ¿no? Con el tema de los desaparecidos, que se nota en un montón de lugares. Digo, políticamente, por ejemplo, se nota muchísimo, ¿no? Vos ves los dirigentes políticos de tener y veo todo un hueco donde claramente hacía falta gente que seguramente era muy valiosa y que no está. Pero Porta lo marcó deportivamente, ¿no? Sí. Porque marcó ese hueco deportivo. Parece que aparte de militantes eran buenos jugadores estos que Porta mencionó como, ¿no? Como que hubiera sido un Seven magnífico y que tardó tanto tiempo La Plata en recuperar. Sí, bueno, yo a veces no hablo mucho de este tema porque soy parte de ese grupo. Entonces voy a intentar hablar corriéndome. Eso lo dijo Porta, lo escribió en alguna revista. Sí. Vos pensás que el rugby en el año 73, 74 lo miraban con suerte en nuestra familia. Gente, sí. Quizás por eso se supo poco también de casi más de un equipo entero. Sí, además vos pensás que hasta el año 83, que es cuando el advenimiento de los gobiernos constitucionales, sí. Para mí todavía no democráticos, pero sí constitucionales, ahí pongo lo que pienso, no se sabía mucho y se hablaba nada. Sí, el equipo era un buen equipo. Era un buen equipo. Yo por suerte no era de lo bueno del equipo. Digamos, comparándome hoy, yo soy muy pincharrata. Mirá. Muy pincharrata. Sería Braña. Un Braña, un aguerrido. Ascasíbares menos. O sea, yo era eso y después estaban el padre de Vero, era la estrella del equipo. Sí. Era un jugador extraordinario. Cuando se habla en el club en las cenas del club que nosotros continuamente le hacemos, siempre hablamos quiénes fueron los referentes, los mejores jugadores del club, y el Chueco siempre está o primero o segundo. Claro, puede estar el Chino Angó, el Chueco y hay algún otro más, pero está ahí. Después Mariano Montequín, que es el tío de Ana, era el capitán del equipo y era el ideólogo. Bueno, era el más inteligente. El más inteligente. O sea, era un lúcido. Y además había viajado, yo me entero después, porque además yo lo único que hacía era corría, me entero después que había viajado con otro que era de los que le proponían la teoría al equipo, que era Juan Mendi. Habían viajado a Rosario a ver partidos de lo que en aquel momento era la escuela del Seven, que era Duendes y Atlético Rosario. Perdóname, sí. ¿qué actitud institucional tiene el club hoy por hoy? ¿O qué manejo tuvo en la historia, digamos, con esto en particular? Vos volvés al club, se habla dentro del club de todos estos chicos. En algún momento imagino que habrá sido un tema muy incómodo, seguramente y lógicamente. ¿Qué actitud tiene el club? No, a ver, yo voy a aclarar que el club en el momento que jugábamos nunca, creo que nos protegían. Ah, sí. Sí.
porque hubo cosas como esto que conté hace un rato, que habíamos viajado a jugar clandestinos, que nosotros no lo pudimos decir, pero todo el mundo sabía. El que te alentaba a viajar en algún lugar te estaba diciendo también, por otro lado, sí, el que me invitó a viajar. Porque voy a aclarar una cosa, también fueron, porque el club estaba lleno de asambleas en aquel momento, y en el mes de enero del año 75, o sea, muy poco antes de salir en la gira, se hace una asamblea y se aprueba que viajen Santiago, el padre de Verónica, y Otilio. Por distintas razones que fueron ajenas a sus decisiones, no viajaron. Capaz que ellos también buscaban aire para algo. Nunca lo charlamos. Pero en el club nunca nos cuestionaron. Y hoy por hoy hay algún después recuerdo, el primer club que hace un homenaje a los desaparecidos. Es el primer club que nunca bajó las fotos de los equipos donde estaban los jugadores desaparecidos. Más, esa foto muy conocida de ese Seven. Ese Seven es el Seven campeón de Mar del Plata del 73. Sí. Esa foto está en un lugar preponderante dentro del club. Siempre está. Y en esa foto están Otilio, Mariano y Santiago. Después hay otras fotos en las que está Pablo y están todos, en todas las fotos. Pero además, en el año, hace 10 años, hicimos un homenaje para los 30 años, porque esta fecha coincide con el aniversario del club. Entonces, en la fiesta de aniversario hicimos un homenaje a los jugadores desaparecidos. Y en el club hay una placa que los recuerda con un título que no nos gusta, pero que acordamos que era mejor que existiera el recuerdo. En ese momento solo eran 17 los que sabíamos. Que están la placa está en el lugar del club donde están los presidentes históricos, donde se reúne la comisión directiva. ¿Y cuál es el título? No importa. No importa. No importa. Algún día. Mejor. Algún día. Qué loco, ¿no? Porque ahora en los tercer tiempos se hace cumbia en el rugby. En esa época me los imagino hablando de política. Sí, pero también te voy a hacíamos cumbia. No, sobre todo. Chicos de ahora yo voy a aclarar. Dimas, que fue capitán de la primera, y hubo un montón de chicos del club. Pancho Albarracín. Actuales, que son pibes comprometidos. Sí, por eso te dije que hay militancia. La militancia hoy en día no es lo mismo que era en esa época, pero hay muchos pibes comprometidos. No voy a decir todos, es un club de rugby, no es una agrupación política. Yo conozco poco de rugby, pero el deporte ese también es un deporte que tiene que ver con la solidaridad, con el compañerismo, ¿no? Que imprime ciertos valores. Me parece que creo que también tiene que ver un poco para ir terminando, les pido una opinión sobre un tema que a mí siempre me pega. Vos recién decías entender un poco el concepto, esta cosa de los sueños de la revolución en el mundo entero, digamos, jóvenes creyendo realmente que podían cambiar el mundo, distintos de tipos de una generación más acá como yo, o quizás algunos más pibes, que realmente ya crecemos con que, antes queríamos cambiar el mundo y ahora es, ya que si no podemos cambiar el mundo, que el mundo no nos cambie a nosotros, y ya hay generaciones que ni lo piensan. Digo, es esos sueños que claramente era el objetivo cortarlos, ¿se mantienen vivos, digamos? ¿Se mantienen vivos en ustedes? ¿Se mantienen vivos en los recuerdos? ¿Lograron el objetivo o no? Perdón si es demasiado romántica la pregunta. Sí. No, esos sueños de ellos no. Porque era una sociedad más igualitaria, era otro tipo de sociedad por lo que peleaban. Pero sí los sueños. Yo creo que la dictadura tuvo mucho que ver en romper y en generar miedo, digamos, todas esas esperanzas y todo eso que ellos pensaban que era posible cambiarlo, lo truncó la dictadura y la violencia y la tortura y las desapariciones y los asesinatos. Y eso nos costó 30, 40 años en poder hablar así tranquilos, sin tener miedo. O sea, hay que darle tiempo, digamos, a cada uno y a una sociedad para que se recomponga de una cosa así. Pero los sueños están, digamos, hay que dejarlos florecer. Sí, comparto con Vero, que sí que es cierto. Aparte que uno, digamos, esto que decía hoy Verónica, que es un poco lo que nos empieza a pasar a nosotros, que ya estamos rondando los 40, que es que tenés tantos años más
que tus viejos, ¿no? Y sí, la verdad que los sueños de ellos no, esos mismos sueños no, porque uno mismo ya también tiene otra edad. Por ahí sí los teníamos a esa edad, a la edad que ellos tenían al momento de desaparecer, en la adolescencia, pero bueno, ahora ya somos señoras mayores. Y bueno, no, uno ya mira distinto las cosas, pero sí comparto que es importante recordar, tener memoria, seguir pidiendo justicia y bueno, y sí, seguir proponiéndonos entre todos construir un mundo mejor. Bien. Raúl, una última reflexión. No, espero que no sea la última que vos No, puedas. ahora no, acá en el programa nos estamos quedando sin tiempo. Muchas gracias. No, bueno, vos te imaginás que existe un sentimiento de frustración grande, pero bueno, toda mi vida fui un luchador, Sí. soy Braña. Bien, Braña, pero con humor. Bueno, el Chapo tiene lo suyo. Más o menos. No soy un tipo Más o de menos. tan buen humor. Pero bueno, sí, los sueños siguen y como todos los que trabajamos mucho lo que nos gusta, trabajo mucho para ser padre, trabajo mucho para ser profesional, trabajo mucho para ser docente, trabajo mucho para que haya una sociedad mejor. Bien. Y bueno, aquella frustración de los 70, desgraciadamente ahora lo estoy sintiendo de nuevo. Sí. Estoy bastante mal, bastante bajoneado con lo que nos está pasando y estoy buscando alternativas para superar esto de la mejor manera, porque la verdad que me siento bastante mal. Bueno, ojalá se paso pueda superar. Invitar a la gente a la movilización que hoy hay a las 15 horas en Plaza San Martín. Bien. Bueno, por más memoria, verdad y justicia. Bien. Y mañana Plaza de Mayo y todas las movilizaciones, y si no podés movilizarte, por lo menos en tu casa, con tus hijos, con tus amigos, con la gente alrededor, hablar del tema. Yo soy de los que opina que lamentablemente la historia de este país va a llevar mucho tiempo que esta herida no se nos note, ¿no? Puede cerrar, puede cicatrizar, pero por un rato largo se nos va a notar siempre. Dios quiera que podamos seguir no teniendo miedo de hablarlo. Ya son 40 años, ha tenido muchos vaivenes la historia y nosotros tenemos ganas de seguir recordando. La verdad que estoy muy orgulloso de todos mis compañeros de laburo aquí en este programa, que hemos hecho, creo, durante toda esta semana distintas notas que tuvieron la posibilidad de hablar sobre este tema, quizás como no en muchos programas se hace, y menos hoy por hoy que están todos mirando Obama. Así que yo estoy contento de haber podido hacer este programa. Tengan un lindo fin de semana, encima Semana Santa, pásenla bien. Nosotros, como todos los días, a las 9 de la mañana, el próximo lunes nos vamos a encontrar de vuelta aquí en QM Noticias, el canal de los 15 millones de bonaerenses, para darle buena información, buena diversión, buen aire y decirles buenos días, Buenos Aires. Hasta el lunes. Hasta luego. Me voy volando por